estoy absolutamente feliz de la afluencia a este acto, por supuesto merecido en base a los compañeros que me acompañan en la mesa, que son autoridad en sus materias, sobre la que nos van a hablar detalladamente. Este es es la quinta conferencia, la quinta charla coloquio que hacemos en relación con las leyes de memoria y algunos aspectos relacionados con ella. Hoy nos toca, como sabéis, secretos oficiales y archivos. Y bueno, pues vamos a hablar sobre ese tema, van a hablar sobre ese tema en detalle. Antes de empezar, me recuerda un compañero, por favor, los teléfonos móviles, si es posible dejarlos en silencio, mejor. Bien. Desde que empezamos este ciclo de conferencias, este ciclo de charlas coloquio hasta hoy, la vida ha ido continuando y en materia de memoria nos ha venido a visitar esa desagradable sorpresa que se llaman las leyes de concordia. Como sabéis, en las comunidades autónomas donde la extrema derecha y la derecha extrema han ganado, pues se han dedicado a eliminar, a disolver aquellas leyes de memoria que ya estaban aprobadas en aquellas comunidades autónomas. Esto no significa que haya decaído la ley de memoria principal, la ley 2022, porque es una ley que se mantiene vigente, por supuesto, pero desde luego es un aviso para navegantes de por dónde va esta gente, que indudablemente lo que pretende es cargarse las políticas de memoria, cargarse estas políticas, sustituyéndola de una manera falaz, de una manera indigna, por una cosa que llaman concordia o leyes de concordia. Es difícil manejar o utilizar un término con un sentido tan positivo como es la concordia para una finalidad tan abyecta, para una finalidad tan desagradable, como es disolver, como es eliminar las políticas y las leyes de memoria. Esta gente lo que está haciendo es, además lo hace de una manera coordinada, porque en todas las comunidades autónomas donde lo ha hecho vienen con los mismos argumentos, valga lo de argumentos, o con los mismos pretextos, que es más o menos la República fue el régimen responsable de la guerra, lo equilibran, lo igualan con el franquismo y terminan con una especie de todos tienen la culpa, todos hicieron lo mismo. Bueno, esto es un avance, porque hasta no hace mucho tiempo la responsabilidad por la guerra fue una responsabilidad de la República, por lo cual ahora al menos dicen que tenemos esa responsabilidad compartida. Pero esto es una falacia, esto pretende ocultar, pretende difuminar tres cuestiones que tienen que quedar muy claras. Que hay todavía muchas personas asesinadas cuyos cadáveres no se han recuperado, que los victimarios de esas personas todavía no han sido juzgados ni reprochados de manera alguna hasta este momento. Y tercero y fundamental, que no hay ningún colectivo de víctimas que esté en una situación ni siquiera similar a esta. Es decir, pretender que a todos hay que aplicarles la misma política es una falacia infame, porque a todos los demás se les hizo justicia o injusticia. Desde luego, los únicos que quedan los únicos problemas, las únicas cuestiones que quedan por resolver son los asesinados y enterrados, los victimarios que no han sido reprochados de ninguna manera. Esto es lo que queda por resolver. Hablar de que hay que igualar a todas las víctimas es infame, carece de sentido. La buena noticia es que tras esta iniciativa que ha tenido la derecha, el gobierno, con inteligencia,
presentó una reclamación tanto ante los organismos de la ONU como ante la justicia europea, y recientemente, tan recientemente como abril del 24, es decir, apenas hace un mes, ha habido un dictamen por parte del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias y del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales. Bien, estas personas han firmado un informe que lo hacen 3 personas: Fabián Salvioli, una autoridad, Awa Baldé y Maurice Thibault-Bien. Estas 3 personas han dirigido un dictamen al gobierno español diciendo, voy a referirme únicamente a lo más significativo: las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia pueden transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus 3 poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos. Esto es lo que dice ese informe, que es un informe oficial, y para ello citan cosas tan concretas como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España el 27 de abril del 77, el que, según la opinión de este dictamen, está vulnerando esta eliminación de las leyes de memoria que se ha implantado en determinadas comunidades autónomas. Por cierto, ha ido acompañado esta derogación de las leyes de memoria, va siempre acompañado, es lo más urgente, de eliminar las medidas de protección a las mujeres maltratadas, que es la obsesión, el motivo por el que se mueven de una manera urgente esta derecha y ultraderecha que nos ha tocado en suerte. Bien, dicho esto, que era obligado porque, en fin, las cosas continúan pasando mientras nosotros hablamos de memoria, hoy están con nosotros para hablar de documentos y secretos oficiales en relación con la ley de memoria 3 personas, que son las que me acompañan en la mesa: Rafael Fraguas, periodista, sociólogo y escritor, que será el que inicie la ponencia, será el que inicie la charla con su ponencia. Posteriormente intervendrá, no sé si Elisa Avilés o Sergio Gálvez. Elisa Avilés es presidenta de la Asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública. Es la presidenta de esta asociación, y su compañero Sergio Gálvez, que es doctor en Historia Contemporánea y técnico del Archivo del Estado. Bien, 3 personas autorizadas para hablar de las materias que nos ocupan hoy, y vamos a hacer el acto en formato de charla coloquio, es decir, van a presentar ellos una ponencia. Vamos a tratar de que sea en 20 minutos, 25 minutos, y vamos a dedicar el resto del tiempo a preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Por tanto, muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy está particularmente nutrida esta sala y comenzamos el acto. Rafael, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por dedicar una tarde de primavera tan bonita como esta a escucharnos y a conversar. Bueno, me siento muy honrado de estar en un sitio con el prestigio del Club de Amigos de la UNESCO en Madrid. Recuerdo cuando estabais en Tirso de Molina, asistía a varias conferencias también, y bueno, y me encanta estar aquí entre vosotros y vosotras, porque sé que lo que vamos a decir os interesa, y a mí me gustaría contribuir a despejar la incertidumbre que puede existir en torno a estos temas. Mi especialidad, por así decirlo, sería el secreto de Estado, sobre el cual yo hice una tesis doctoral y me doctoré con ella.
Y entonces descubrí algunas cosas que a mí me gustaría mucho poner en conocimiento ante vosotros y vosotras, porque hay una correlación directa entre el secreto de Estado y la desmemoria. Es decir, uno de los principales enemigos, a mi juicio, de la recuperación de la memoria democrática, de la memoria histórica también, es precisamente la vigencia del secreto de Estado en un país como el nuestro, donde todavía, estamos en el año 2024, tenemos vigente una ley de secretos oficiales de 1968. Es decir, 7 años antes de morir el dictador, se emite esta ley de secretos oficiales de 5 de abril de aquel año, que surge muy poquito después de la promulgación de una ley de prensa donde se abolía la censura previa, cosa que fue muy bien recibida por los medios informativos, porque ya no era necesario presentar los originales de prensa antes en la Dirección General de Prensa para que nos pasaran el bolígrafo o el rotulador y nos quitaran las cosas que escribíamos, ¿no? Entonces es una ley que tiene dos funciones fundamentales. Una de tipo estratégico, que es ocultar realmente el pasado franquista, la represión ulterior a la guerra civil, todas las exacciones, todas las vulnerabilidades, todas las transgresiones de la ley internacional y la ley, incluso las leyes internas, ocultar la represión, ocultar toda la arbitrariedad que implicó la ausencia de libertades y la represión de todas las gentes que militaron o no en el área republicana. Eso por una parte. Y por otro lado, en lo más inmediato, ya existía la conciencia de que el régimen franquista se terminaba. Franco había tenido un accidente con una escopeta en una cacería y empezaron las alarmas. Estuvo a punto o sea, si hierra un poco el tiro, se mata en el accidente aquel. Entonces se movilizaron todas las alertas. Sí, sí. Se movilizaron todas las alertas y entonces se llamó a un pieza muy importante para que redactara una ley de secretos oficiales que pudiera guarecer al régimen de las responsabilidades políticas que había contraído y criminales que había contraído en la etapa anterior. El pieza famoso no era ni más ni menos que Torcuato Fernández Miranda, que ha sido uno de los hombres más importantes luego en la configuración de lo que se llamó la transición desde arriba. Pues claro, la transición, si os fijáis, nos están vendiendo desde hace muchos años la idea de que vino de arriba, ¿no? El rey con esa gran profundidad estratégica, etcétera, ¿no? Y 3 o 4 listos, ¿no? Bueno, la transición fue el producto de una movilización de masas del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del movimiento vecinal, del movimiento ciudadano, los movimientos protofeministas, de la Iglesia incluso de base. Es decir, si no hay ese movimiento de masas, en este país no hubiera habido, ni mucho menos, ningún tipo de transición. Nos hubieran dado algunas migajas, ¿no? Pero evidentemente la transición se debe fundamentalmente a ese movimiento de masas que desarrolla esto. Pero bueno, quien intenta dar desde las élites del poder forma a esta ley de secretos oficiales para guarecer, para encriptar el pasado franquista, es Torcuato Fernández Miranda, cuyo argumento fundamental es que la ley no puede tener plazos de desclasificación. O sea, es totalmente insólito en cualquier tipo de legislación, porque el secreto tiene una dimensión instrumental. Evidentemente, el secreto de Estado tiene una función. Por ejemplo, pues no se va a proclamar a los 4 vientos que las centrales nucleares son vulnerables de tal manera. Es decir, hay instalaciones críticas donde no se puede decidir porque puede haber un grupo terrorista o un enemigo de nuestro país que se dedique a volar las centrales nucleares con las... Entonces ese tipo de secreto, por así decirlo, instrumental, es obvio y es evidente y existe en casi todos los países. Pero en todos los países lo que existe son plazos de desclasificación, es decir, se clasifica la información como secreta, confidencial o restringida, y resulta que se dice, bueno, pues la información secreta con 30 años se desclasifica, la información confidencial tanto tiempo y la otra tanto tiempo.
Buenas tardes, Víctor. Entonces, tenemos que esas desclasificaciones y tal no existían en la legislación española. No existían y estaba totalmente... era imposible prácticamente acceder a determinados secretos, a determinadas actividades y actuaciones del Estado, porque no existía legalmente esa posibilidad. La única posibilidad que existía es que el que había determinado esa secrecía se le ocurriera en su día decir, bueno, pues vamos a desclasificar. Totalmente arbitrario, totalmente antidemocrático, totalmente dictatorial, como fue el régimen. Y luego, entre los datos curiosos que había dentro de la legislación en su origen, se creaba un archivo, por así decirlo, de todos los secretos de Estado que procedieran de cada uno de los ministerios. Es decir, el Ministerio, imaginaros, de Defensa, pues tenía una serie de secretos, el de Información tenía otros, el de tal. Bueno, pues había el factor n+1, o sea, había n elementos de secreto procedente de otros tantos ministerios, pues el factor n+1 era el segundo jefe de Estado Mayor. Era el cancerbero el que tenía acceso a todos los secretos de todos los ministerios. Fijaros qué curioso. Luego dicen que no era un régimen militar, el franquismo. Dicen que no lo era. Por cierto, ¿sabéis quién fue segundo jefe de Estado Mayor? Alfonso Armada. Qué curioso, ¿no? Bueno. Entonces, otra de las cosas que yo he descubierto en mi investigación, que estuve 5 años estudiándolo en profundidad, es que es una cosa aparentemente muy sencilla, pero cuesta trabajo establecer esa correlación. Y es que a medida que crece el secreto de Estado, más secrecía el Estado tiene. Es decir, el secreto de Estado, cuando se amplía hasta las dimensiones que alcanzó en nuestro país, lo que determina es la existencia de un Estado secreto. El Estado secreto, como sabéis, y es obvio, es decir, es el enemigo absoluto de la democracia. La democracia se basa en el principio de publicidad de todas las acciones estatales, salvo algunas relacionadas con la seguridad nacional, etc. Entonces, es decir, el Estado secreto es absolutamente incompatible con la democracia. Por eso el régimen estaba caracterizado como autoritario, como reaccionario, etc. Por cierto, una pequeña precisión con relación a lo que decía nuestro compañero tan brillantemente, pero en esa iguala que hacen ahora en esta ley de concordia, qué manera de prostituir una palabra tan bonita como la concordia, ¿no? En esa ley se iguala 4 meses de cierto descontrol en el área republicana con 40 años de represión sistemática, persuasiva, contra cualquier tipo de manifestación política o libertaria o comunista, socialista o masona o bueno, de todo tipo, ¿no? O sea, esa correlación es totalmente falsa. No se puede comparar 4 meses de descontrol que pudo haber aquí durante los primeros meses de la guerra civil con 40 años de represión, sembrando las cunetas de este país de cadáveres todavía sin identificar muchos de ellos. Bueno, entonces os comentaba antes que la función del secreto es una función doble, el secreto de Estado. Tiene una función instrumental, que os decía, no se puede divulgar cuál es el punto débil de una central nuclear, por ejemplo, para evitar. Pero hay otra función que es la que le da al secreto un contenido de mucho mayor alcance. Es decir, los estados capitalistas, como el que vivimos, nosotros vivimos en un sistema capitalista, capitalismo financiero además, que es el peor de los casos, se presentan públicamente como armonizadores de los intereses privados y los intereses públicos. Pero no, nosotros somos árbitros sociales y estamos mediando entre intereses privados y intereses públicos. Pero claro, el Estado no puede decir realmente lo que hace. Los Estados en los sistemas capitalistas lo que hacen es ponerse, adoptar una fachada arbitral, pero sustancialmente defender a las clases dominantes. Eso es exactamente lo que hacen los Estados. Les brindan privilegios de tipo fiscal, les brindan subcontratas estatales, obras públicas, etc.
para mantener la tasa de negocio de la cual vive el capitalismo. Es decir, el capitalismo, si no regenera su tasa de negocio, se va al garete. Entonces, como el capitalismo necesita renovar permanentemente esa tasa de ganancia, pues resulta que echa mano de los faldones del Estado y el Estado se suele poner a su servicio. Esto independientemente de los tipos de capitalismo también. El capitalismo industrial, por ejemplo, pues por lo menos invertía de vez en cuando, arriesgaba algo, es decir, tenía cierto respeto por los trabajadores, a veces se asustaba con las huelgas y tal, e incluso se avino en parte con el estado de bienestar llamado, ¿no? Empezó a transigir en algunas cosas, los sindicalistas saben bien de esto en aquella etapa y tal. Pero el capitalismo financiero, y este es el gran peligro en el cual estamos hoy insertos, el capitalismo financiero no tiene ningún vínculo ya con la democracia. No le interesa para nada que haya un control, una fiscalización, una regulación de sus prácticas totalmente de dominación y de reproducción de la desigualdad de la que vive, ¿no? Y entonces este capitalismo financiero pues es un enorme peligro. Además se ha desvinculado plenamente, ¿no? Entonces, claro, si os fijáis, hay una ecuación como muy perversa de la que yo hablaba ayer en un curso que tengo de geopolítica. Decía lo siguiente, es decir, en las fases históricas en las cuales hay crisis económica, por ejemplo, hay una gran incertidumbre y el sentido del voto, que también interesa mucho en las democracias, se suele orientar hacia valores de tipo del orden y de la seguridad, que son habitualmente las causas que en teoría defiende la derecha. Y en etapas de bonanza económica, los valores sociales dominantes, bueno, se acercan a la dominancia, son valores de autorrealización, de tolerancia, de libertad, etc. Bueno, entonces el capitalismo financiero, como vive de la crisis, vive de inducir permanentemente crisis, lo que hace es que genera un miedo social que determina un sentido del voto que casi siempre suele favorecer a las formaciones políticas que preconizan el orden y la seguridad. Es el caso de Madrid. O sea, la gente no se explica cómo una ciudad como Madrid el voto ha ido a parar a esta señora de los pelos rizados, que cada 3 días dice una melonada más grande, ¿no? Sin ningún programa, sin ninguna... Esto también obedece a otra cosa, es que la acción política, si os fijáis, en función de la actitud de la derecha y la extrema derecha, se está convirtiendo en mera comunicación, en mero confrontación de relatos y no en acción política, en cosas que se hacen. El valor de uso, es decir, las medidas, por ejemplo, de crecimiento salarial, defensa de las pensiones, todo eso que son medidas extraordinariamente positivas que benefician a grandes colectivos sociales, electoralmente no tienen luego un rédito, porque la política se ha ceñido a eso, al intercambio de relatos, etc. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Y quiero ceñirme al tema, porque hemos venido a hablar de memoria. Bueno, lo necesario es que al capitalismo financiero es funcional que exista el secreto. Y cuanto más secreto haya, mejor. Porque cuanto más desregulación, cuanto menos se conozcan esas actividades, esa reproducción intencional, esa inducción premeditada de las crisis, esa búsqueda de la ganancia como sea, a costa de la precarización de los jóvenes, etc., pues mejor le va. Entonces, la desmemoria es uno de los resultados objetivos del secreto de Estado que se ha mantenido vigente en nuestro país durante todo ese tiempo. Y entonces, fijaros, a nuestro pueblo se le ciega y se le impide saber su propia historia. No sabemos nada del 23F y sus vinculaciones. No sabemos nada de qué pasó en el Sáhara, la Marcha Verde. No sabemos nada de un montón de, por ejemplo, un tema muy importante, muy curioso, el tema de la OTAN. Es decir, ¿se impuso a España entrar en la OTAN antes que incorporarse a la Unión Europea? ¿Qué es lo que ha pasado en Ucrania, si os fijáis? Ucrania quiso entrar en la Unión Europea. Económicamente parece que al liberalismo ahí dominante le interesaba y se le dijo, no entráis en la Unión Europea mientras no entréis en la OTAN. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha significado eso? La percepción de amenaza por parte de los rusos
Ha dicho, no se nos puede colocar a 800 kilómetros de Moscú misiles balísticos intercontinentales con un alcance de 3.500 kilómetros. Ergo, percibimos que eso es casus belli y se ha desencadenado una guerra, que vamos a ver los efectos que puede tener sobre Europa. Bueno, todas esas cosas han sido, bueno, son, por así decirlo, derivaciones de lo que os quiero decir brevísimamente ya. En el caso español, el secreto de Estado se ha utilizado durante todo ese tiempo hasta que se renueven estas leyes. Parece que hay un proyecto de ley ya más o menos vertebrado en serio por parte del gobierno para saldar esta ley de secretos oficiales del 68. Pues esa ley se ha utilizado durante todo este tiempo como un factor de alienación, de enajenación. Es decir, el que no conoce su pasado muy difícilmente puede orientarse en su presente y encaminarse hacia el futuro. Bueno, pues ese cegamiento de los españoles durante todo este tiempo pues nos ha conducido a la situación en la que estamos. Una polarización extrema, una desmemoria extensísima y una subjetivación enorme de los conflictos, porque quien no conoce las cosas, pues evidentemente es más fácil que tropiece con todos los obstáculos que va presentando la realidad, ¿no? Nos han impedido saber quiénes éramos, qué hicimos, qué pasó. Cuando hay una solución, es decir, el secreto, cuando se desvela en orden, puede permitir generar una cultura política que en nuestro país falta. En nuestro país hay una incultura política terrible porque a los jóvenes se les ha sustraído esa capacidad de entender el pasado. Fijaros lo siguiente, hasta el año 2001 estuvo funcionando Radio Liberty. Radio Liberty era una emisora fundada por la CIA en las costas catalanas, al lado de Pals, con antenas de hasta 170 metros de altura. La estación de radioeléctrica más importante del mundo era una emisora que estaba puesta allí para, desde un país dictatorial como el nuestro, sin libertades democráticas, sin derechos de reunión, asociación, ni huelga, ni nada, durante el franquismo, desde el año 56 en adelante, llevar el mensaje del liberalismo norteamericano y las libertades a los países del este. Hasta el año 2001. Y gobiernos democráticos de aquí no hicieron nada por parar eso por una parte. Hay muchísimas cosas, son cosas que desconocemos porque han estado selladas precisamente por el secreto. Entonces, la génesis de la polarización que estamos sufriendo en nuestro país pues procede de eso, en el desconocimiento, el desnortamiento en el que estamos. Entonces os decía que uno de los ponentes de aquella ley era Torcuato Fernández Miranda, que decía como gran argumento, fijaros, cuando hubo un arquitecto que estaba en la ponencia, un apellido compuesto, Rafael, no sé qué, decía, hombre, todas las leyes relativas a secretos oficiales incluyen plazos de desclasificación. Entonces le dijo textualmente, es innegable que el tiempo no es óbice para la perpetuación de secretos que no pueden ser revelados ni pueden acceder a la gente. Yo qué argumento, ¿no? Es innegable que hay secretos eternos en nuestro país, según esta ley. Bueno, ahora hay cierta esperanza de que este proyecto de ley, si medra, si va adelante, pueda contribuir a erradicar la desmemoria tan enorme que ha afectado a nuestro país. Y en este proceso tan complicado, lo normal sería que primero se cambiara esa ley de secretos oficiales para que las leyes de memoria se pudieran promulgar de una forma más correcta. Lo normal sería eso. Pero como quiera que tenemos esta derecha que conocéis, que se niega absolutamente a cualquier tipo de consenso, y es una ley tan importante como para necesitar de su consensuación o de su consensuamiento o consenso, pues resulta que se ha tenido que legislar antes las leyes de memoria que las leyes que finiquitaban con una ley de secretos oficiales tan dictatorial y tan indigna de un pueblo libre como el nuestro,
que ha tenido vigencia durante todo este tiempo. Entonces, bueno, ahora nuestros componentes nos van a hablar de esa vinculación. Yo quería, en cierto modo, situar el tema, señalar esa importancia del secreto en el cebar esa desmemoria tan dañina para la historia de nuestro país y para nuestra conciencia democrática. Y bueno, yo os escucho. Gracias, Rafael, por tu intervención. Yo tengo la sensación de que eres como una cesta de guindas que vas sacando y una cosa engancha a la otra, porque me han sugerido 3 o 4 temas importantísimos sobre los que tendremos oportunidad de preguntarte al término. Continúa la charla la compañera Elisa Avilés, que, como dije, es la presidenta de la Asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública. Tienes la palabra. Pues muchas gracias. Yo, antes de nada, quería daros las gracias por organizar estos ciclos de conferencias, tanto a MES como al CAUM, y por invitarnos, por supuesto, y darnos la oportunidad de hablar. Yo vengo aquí en representación de una asociación de archiveros, con lo cual me voy a ceñir a que no se oye bien. Vale, yo vengo aquí en representación de una asociación de archiveros. Es que el micrófono nos ha dicho que no toquemos. Está conectado con la cámara. O sea, que eleva ese tono. Yo hablo más alto y ya está, no sucede nada. ¿Se puede utilizar el micrófono? No, ya está, no pasa nada. Grito un poco más y si no me oís me hacéis así y grito más aún. Bueno, pues que no siempre tenemos oportunidad los archiveros, los archivistas, porque ahora ya intentamos hablar no de archiveros y archiveras, archivistas, así para todos, de venir a hablar a este tipo de eventos. Normalmente somos percibidos como alguien bastante hostil que forma parte del sistema oscurantista, secretista y demás, cosa que evidentemente intentamos cambiar y nos esforzamos mucho en colaborar con otras asociaciones y entre nosotros para cambiar un poco esta percepción. Agradezco mucho que el primer ponente haya sido Rafael, porque nos ha dado un contexto mucho más amplio, porque a veces vamos mucho a la ley, los problemas de la ley, la aplicación y demás, y perdemos ese contexto general. Yo, a lo que ha dicho, sí que añadiría que normalmente cuando pensamos en secretos oficiales pensamos en la ley de secretos oficiales, que es franquista, que qué horror, ¿verdad? Pero es que esa ley no la aplica nadie, o sea, ahora mismo no se usa, esa es la realidad. Se ha creado toda una serie de normativa que no tiene nada que ver, que es la que se está aplicando. Ya en la época, el reglamento que desarrollaba la ley en el año 69 sí que por lo menos aludía que habría que revisar esas clasificaciones, número 1. Número 2, explicaba un procedimiento bien concreto para clasificar. Quiero decir que yo, como funcionaria en mi despachito, me encanta poner sello secreto, cosa que os aseguro que en los archivos lo vemos, y me dedico a plantar secreto porque a mí me da la gana. Eso no es un documento clasificado, tiene que seguir un procedimiento y venía muy claro en el reglamento. No siempre se respeta ese procedimiento, con lo cual muchas veces nos encontramos documentos en los archivos aparentemente clasificados que igual ni siquiera están clasificados de verdad. Número 1. Número 2, la ley es del 68. España antes no tenía una ley. ¿Qué pasa con toda esta documentación, con esos sellitos tan lindos antes del 68? Las leyes no se aplican retrospectivamente. Y ahí supongo que a casi todos os sonará el gran escándalo que supuso que se cerrara a la consulta pública los fondos de guerra civil en Archivo Militar Histórico de Ávila. Fondos que se llevan consultando muchísimos años y que eran anteriores. Si es guerra civil, ¿qué tiene que ver con la ley del 68? Eso no está clasificado, entonces no me digas que es que como no se ha desclasificado. Luego, ya más bonita la historia aún, la ministra de Defensa, la actual ministra de Defensa, muy orgullosa ella, ha sacado 3 resoluciones desclasificando lo que no está clasificado, pero bueno, y además dando un listadito, porque no es que se desclasifica así, no, 1 no está clasificado, con lo cual no desclasificas, 2, me das un listado bien concreto de qué puedo consultar y qué no, o sea, todo como mínimo complicado. La siguiente cuestión es que sí que es verdad que había como una posibilidad de autorización administrativa, pero que claro, todo esto es como muy arbitrario, no sé, bueno, es como todo en archivos, si alguien no te da acceso a una documentación, ¿a quién reclamas? No tenemos un ente superior, y en el mundo de los secretos oficiales tampoco hay un ente superior realmente al que pueda reclamar de una manera pues sencilla, sin tener que poner recursos, por ejemplo, contenciosos administrativos, que evidentemente cuestan dinero y son muy complicados. Es decir, que la situación, ya no solo lo que oficialmente es secreto, es bastante complicada en España. Y luego lo más
Quizás grave para los archivistas es que normalmente lo que está clasificado no llega a los archivos. Llegará el documentito ese con el sellito del señor que se lo pasaba muy bien haciendo eso, pero lo que de verdad está clasificado no lo va a transferir nadie a un archivo, ya se lo quedará quien se lo tenga que quedar. Digo documentos clasificados como expedientes policiales o expedientes personales de determinados policías. Esos tampoco llegan. Con la remesa de los expedientes personales de los policías de los años 70, hay algunos que no llegan. A los archivos llega lo que llega y no tenemos, y este es uno de los grandes peligros y el gran miedo que hemos visto justamente en el anteproyecto de ley de información clasificada, que sinceramente, Rafael, te he visto muy positivo. Nosotros no estamos, o sea, no vemos que esto avance por ningún lado. Lo sacaron un agosto de hace 2 años, vamos, de casi ya 2 años, en mitad de agosto. La medida era súper urgente, con lo cual se saltaron el paso previo de consulta pública previa, no se sabe por qué era tan urgente y ahí se ha quedado. Pues aquí no está, en realidad siguen manteniendo fuera de los archivos la documentación y ni siquiera están obligados a tener un listado público de qué es lo que está clasificado. Entonces, si nadie sabe lo que hay, lo puedes destruir. En España hay mucha tradición de destrucción impune, porque hablamos de lo que no te dejan ver, a saber si sigue existiendo, cómo lo sabemos, pero eso se perpetúa, no hay control. De hecho, para mi sorpresa, en los archivos centrales de los ministerios tampoco llega nada. Hay 2 sistemas paralelos. Hay encargados de la seguridad nacional y demás dentro del ministerio, normalmente las subsecretarías, que tienen sus propias zonas y sus propios depósitos de seguridad y que consideran que cuando aquello ya no es válido, pues igual se puede destruir, porque total, eso ya no es válido, pues ya se destruye. Entonces no está dentro de lo que es el proceso de gestión documental. Entonces, si no controlamos ni lo que hay, ni quién lo tiene, ni cómo se guarda, ni nada de la nada, como sociedad, pues evidentemente estamos en sus manos. Claro que es un estado oscurantista, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces estamos en una situación complicada en el sentido que sí, parece que por fin había un movimiento de parte del gobierno, que si queréis me he traído la propuesta que hicimos desde mi asociación en colaboración con varias otras asociaciones de archiveros, porque efectivamente esto nos afecta mucho, aunque no se hayan enterado que esto tiene que ver con los documentos y los archivos, porque ahora la moda todo es información y datos, que no se sabe dónde están, pululan por ahí. Claro, son mucho más difíciles de controlar. Un documento se crea y se conserva, sea electrónico, no, si da igual, el soporte no es lo importante, pero todos son datos y todo es información. En este anteproyecto no hablan de archivos, no hay archiveros, no hay gestión documental y tampoco hay documentos, hay información por ahí. Y bueno, y muchas otras cuestiones que si queréis luego vemos con más calma, porque tampoco me quiero extender muchísimo en esta primera fase. Entonces, desde nuestro punto de vista, la verdad es que todo lo que tiene que ver con secretos oficiales e información clasificada, que obviamente tiene que existir, todos los países lo tienen, aquí pinta oscuro, sinceramente. De hecho, os acordaréis también todos lo que pasó en el 2011, a raíz, dicen, de Wikileaks, cuando hubo un acuerdo secreto del Consejo de Ministros, cuando Moratinos era ministro de Exteriores, y clasificaron así por materias, a lo bruto, si me permitís, pues prácticamente todo el archivo de asuntos exteriores, que se llevaba consultando muchísimos años, porque justamente los diplomáticos tienen mucha tradición de investigadores y ese archivo era bastante más aperturista desde los años 80 que muchos otros. Pues aquello se cerró, como era un acuerdo, un secreto, pues tampoco para qué se va a publicar, porque si es secreto, es secreto. De rebote, en un determinado momento, resulta que se cerró la sala de investigadores, nadie sabía muy bien por qué. Se quejaron investigadores que llevan muchos años consultando y trabajando y sus tesis y elaborando sus tesis doctorales allí, y en una respuesta a una petición de un investigador, profesor de la Complutense, se le explica que es que, mire usted, hay un acuerdo secreto por el cual se clasifica todo esto, y así es como nos enteramos incluso los archiveros, porque aquello no fue público para nada. Acto seguido, ¿qué hacemos? Pues aquí no pasa nada, transferimos todos esos fondos que no se habían transferido nunca al Archivo General de la Administración. Por si no lo sabéis, en España está organizado, los archivos de las oficinas tienen que transferir al central de su ministerio, por ejemplo, o de su institución, digamos, más grande, y de ahí, cuando pasan ya unos años, no se usa, etcétera, y se piensa que es histórico, se envía al archivo intermedio, que en el caso del Estado es el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Pues lo que hacen es transferir
a lo bruto también, lo cual implica que en el fondo ya es inaccesible, igual ya no por secreto, sino como el AGA es capaz de gestionar una llegada masiva de fondos que por supuesto no han seguido los cauces oficiales y no están descritos uno a uno los expedientes en relaciones de entrega como supuestamente se tiene que hacer, sino que lo mandan ahí con sus ficheritos. Claro, los archiveros que llevaban 20 años en la sala de exteriores eran capaces de manejarse con eso. Eso llega al AGA, además no se sabe muy bien si es accesible o no, porque evidentemente no está clasificado, no pone ningún sellito. Entonces, ¿quién determina? Tenemos que ir viendo papelito a papelito si esto es accesible, te concedo la consulta, no te la... ¿Cómo se hace eso? Entonces, casi ni siquiera eres capaz de gestionarlo como empleado público, por así decirlo, pues en la práctica sí que estás cerrando de verdad. Ya no es que haya una resolución oficial que te diga esto está clasificado, es que ni siquiera se logra gestionar. Y eso es bastante reciente, o sea, estamos hablando del 2011, las resoluciones de Margarita Robles del 2018 en adelante, que dice que no estamos hablando de la transición precisamente. Y dicho esto, también la segunda parte de mi intervención, que no me quiero alargar mucho, iba también por lo que he empezado a decir. Como los archivistas intentamos que nuestra labor ya no sea de cancerberos de los secretos o de los documentos oficiales que las autoridades están conservando para controlar a sus súbditos, sus propiedades. El ejemplo más clásico es el Archivo General de Simancas. No es que a Felipe II le encantara tener archivos y qué bien, no, quería controlar sus propiedades, sus rentas y eso, a sus súbditos. Carlos III crea el Archivo General de Indias porque quiere contrarrestar la leyenda negra, que se haga una historia oficial beneficiosa para la monarquía hispánica. Es decir, que los archivos claramente son fuentes de poder y la autoridad siempre lo ha percibido así. Y si ya nos vamos a épocas más recientes, pues tenemos archivos que claramente son mucho más oscuros, como en el FBI, por ejemplo, se descubrió que su director durante muchísimos años tenía expedientes personales controlando a todo el que consideraba peligroso, chantajeable o etcétera. La Stasi también un caso clarísimo, y si venimos al caso español, si no habéis ido al archivo, bueno, al Centro de la Memoria, en Salamanca os lo recomiendo, solo ver esa sala con todos esos ficheros en los que tenían, claro, controlada toda la ciudadanía que consideraban desafecta, que estamos hablando de muchísimas fichas. Todo eso, los archivos para que se crearon. El archivo de Guerra Civil, antiguamente llamado Guerra Civil, lo crean destacamentos de la Guardia Civil que lo que quieren es controlar a la ciudadanía, tampoco es por afán historicista precisamente, es para tener controlada la información. Entonces esos archivos que han surgido así, ahora está la oportunidad con las leyes de memoria que se conviertan en reparadores, realmente que tengan una función totalmente diferente. En archivos, cuando estudiamos archivística, una cosa que estudias muy clara es que los documentos crecen, se desarrollan y luego se mueren. Cuando se mueren, administrativamente hablando, quiere decir que ya no sirven para ejercer derechos, supuestamente, pues pueden adquirir un valor histórico y por eso los conservamos. Y si no, los deberíamos de tirar, siguiendo el procedimiento establecido, no tirar así alegremente, pero esa es la idea. Pero es que estos documentos, que ya evidentemente en su día su función administrativa era la represión y el control social, esa función acabó, digamos que ahora son históricos, pero ¿qué tal si ahora consideramos que pueden volver a tener una función administrativa porque hay alguien que con esa prueba documental puede conseguir ejercer sus derechos? Aquí el punto ya es otro, esto ya no es solo historia. Y de hecho ese es el gran cambio de las salas de usuarios de los archivos históricos, para el que no estamos en absoluto preparados, porque no es lo mismo que te venga un investigador y mire 4 papelitos, o incluso desde el 2007 que te venga un familiar que te pide el expediente de su abuelo, de su tío abuelo, véase, 2 expedientes, al cual atiendes, buscas, porque la gestión ágil de las solicitudes de acceso, digamos, del acceso en las salas, digo las salas, los archivos históricos que tienen salas, pero en los centrales de los ministerios donde trabajamos nosotros ni siquiera tenemos salas de usuarios. Lo que tenemos son procedimientos administrativos, incluso en sede electrónica. Entonces alguien nos hace una solicitud, hay que resolverla con una resolución del secretario general técnico, todo como muy reglamentado. No es una sala de usuarios. Pero claro, si realmente viene alguien que quiere estudiar la represión en una zona, quieren, por ejemplo, las fosas. Claro, los archivos no están preparados para eso porque no tenemos ni bases de datos. Quiere decir que una cosa es dame 2 expedientes y otra cosa es lo que está tan de moda ahora de la minería de datos. Realmente no están preparados para eso, y si no se invierte dinero y se describen condiciones para que de verdad se pueda dar un servicio adecuado, pues evidentemente la visita es bastante insatisfactoria, porque dices, vale, me quieres pedir 20, bueno, ya me puedes pedir las personas concretas porque no tengo mucha otra información.
Tú dime personas concretas y yo te las doy de 3 en 3, que me colapsas el servicio. Así estamos en realidad. Entonces, claro, dices, por un lado están los secretos oficiales, vale, pero por otro lado a lo mejor peor es que no se ponen medios en absoluto y que seguimos en realidad dando un servicio pues de los años 80, por decir algo. Los años 80, me dirá Sergio, incluso mejor, porque como no había ley de protección de datos, se daba acceso mucho más alegremente, no dudabas tanto. Y esta es otra de las cosas que supongo que os contará Sergio más en profundidad, porque yo sí que quería acabar diciendo, así como secretos oficiales lo vemos muy oscuro, la ley de memoria democrática, que bueno, tiene muchísimas pegas, sobre todo porque al final siempre nos pasa lo mismo, es inconsistente consigo misma, no se sabe muy bien, y cuando es inconsistente, lo que nos pasa es que en un artículo dice una cosa, en otro parece que dice otra, y entonces ¿cuál utilizas? El que tú consideres, según la sensibilidad que tengas tú, y así esta fama tan buena que tenemos, es que en el archivo histórico de no sé dónde sí me anda el expediente penitenciario de no sé quién, ya bueno, pues aquí el secretario general técnico no te lo va a firmar, no es una cosa personal mía, es que claro, hay protección de datos, bueno, cosas de estas. Entonces es verdad que a pesar de eso y a pesar de que que deberíamos estar muy agradecidos de que por lo menos haya salido, visto lo que nos acaba de contar precisamente, sí que vemos un cierto avance, porque sí que es verdad que bueno, la sociedad primero cambia y luego ya llegan las leyes y luego cambia también la administración, todo va muy lento, pero va llegando esa idea de que igual estos fondos muy específicos, porque la ley lo que intenta es dar un régimen, bueno, intenta, en una parte parece que sí, en otra parece que no, pero bueno, queremos interpretar que establece un régimen específico a unos fondos, a un tipo de documento muy concreto relacionado, claro, con guerra civil, con golpe de Estado, guerra civil, dictadura, transición, unos fondos muy concretos, que ese era un poco, digamos, el objetivo de las asociaciones de archivistas. Vamos a intentar por lo menos que los fondos que están muy claros, que son de este periodo, no tengamos que aplicar protección de datos, porque evidentemente, claro, la gente cada vez es más longeva, afortunadamente, y entonces, claro, tú en el documento no aparece que esta persona está fallecida. Y si resulta que tenía 16 años, pues si yo qué sé, si ha vivido 100 años, pues puede estar todavía vivo, o la ley de patrimonio establece 25 años desde la defunción. ¿Cómo sé yo eso? Si sé la fecha de nacimiento, calculo más 125 años, que haya vivido 100 más los 25. La otra cosa maravillosa que establecía la ley es que supuestamente iban a mejorar el acceso al registro civil, porque eso se mejoraría ahí. La práctica es que ahora o tienes el número de DNI, que para determinadas fechas, como comprenderéis, no había número de DNI, o sabes exactamente dónde murió y en qué tomo del registro se apuntó. ¿Quién sabe eso? Entonces ahí o son familiares o en el propio documento, véase, aparece fallecido, o cómo das acceso. Entonces eso es súper complicado. ¿Qué pasa? Que esta ley ha establecido para empezar que hay un acceso libre, gratuito y universal, y luego tiene una disposición final octava que apareció así como a última hora, en la que dice que para el caso de víctimas y familiares, pero en aplicación de lo que pone en el artículo 27.1, que es en el que establece este acceso universal, libre y gratuito, no se aplicará en el plazo de los 25 o 50 años. Y entonces, eso es abierto, como en realidad se supone que está centrado en víctimas y familiares, pero como alude al otro, pues cómo aplicamos esto. Entonces, ya para terminar, que no me voy a alargar más, quería poneros algún ejemplo de cómo nosotros, por ejemplo, en nuestros ministerios sí que vemos que como está esta ley de memoria, los secretarios generales técnicos, que no tienen muchas veces tampoco nada en contra, sencillamente no quieren problemas. Si tú se la argumentas bien porque hay una ley, a ellos les parece perfecto. De hecho, ha sido aprobarse esta ley y por lo menos en nuestro ministerio, los expedientes de depuración de funcionarios, de ingenieros, que es lo que tenemos básicamente nosotros relacionado con estas cuestiones, pues ya está, no le ven ningún problema. Hay una ley que lo dice, pues ya está, adelante, se da sin problemas. Y otra, simplemente por contaros dos brotes verdes, por así decirlo, sabéis que existe el portal de archivos estatales, PARES. PARES ha hecho un apartado que lo llaman motor de inteligencia artificial, porque está claro, decía minería de datos. Ahora que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, esto de pídame a su abuelo y a su tío abuelo con nombre y apellidos, pues claro, chirría como poco. Entonces han intentado aplicar la inteligencia artificial, lo cual supone muchísimo esfuerzo. Han logrado 5 series, o sea, 5 tipos de documentos y ya está. Entre ellos 2 que se conservan en el Archivo General de la Administración. Uno era un censo, un inventario, ¿cómo lo llamaban? Un inventario censo de población reclusa del 38 al 55.
Ese es uno, que son fichas. Y el otro son las fichas de propuestas de libertad condicional, también más o menos de las mismas épocas. Entonces, claro, como son fichas, a la máquina tú le dices, oiga, que el tercer campito siempre son los apellidos, el cuarto siempre es el nombre y el quinto siempre es el delito. Y entonces la máquina le enseñas a hacerlo. Muchas están mecanografiadas y otras no. ¿Y qué es lo que han hecho? Cuando el delito es adhesión a la rebelión, entonces eso es memoria histórica o memoria democrática, y entonces eso es accesible, tienes la ficha en pares, esto lo podéis consultar en Google, vamos, metéis pares, motor e inteligencia artificial y tal cual, elegís de las 5 series que hay, estas 2 de Laga que os he dicho, y veis la ficha entera si es adhesión a la rebelión. Ahora, si es robo, pues no, porque eso no es memoria democrática, entonces ahí aplica protección de datos. Entonces, en ese caso, ¿qué han hecho? Nosotros tradicionalmente en los archivos lo que tachábamos era el nombre de las personas, lo que se llama despersonalizar. Aquí a la máquina no le puede, es mucho más complicado decirle, cuando pone robo en el quinto campo, súbete al segundo y tacha el apellido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tachan directamente el campo del delito. Y ya con esto le dejo la palabra a Sergio para no comerme más tiempo. Gracias, Elisa. Sin duda un tema que nos parece abrupto, que no sabemos muy bien para qué vale. Elisa nos muestra que efectivamente esto tiene alcance. Seguro que la ley de memoria requiere avances, pero yo adelanto que el gran problema que tiene esta ley de memoria son los jueces. Porque es la judicatura quien está impidiendo por tierra, mar y aire que haya justicia, verdad, justicia y reparación. Bien, ya sabíamos que este camino no es sencillo, pero es un camino que empezamos a andar. Gracias otra vez, Elisa. Sergio, la palabra. Un segundito. Buenas tardes. ¿Me escuchas, Víctor? Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer al CAUN y a Merde. Yo con Amerde son ya muchos años, casi 2 décadas. Esta mañana he echado cuentas y solamente tengo palabras de gracias. Y además, en esta ocasión me ha brindado la oportunidad de estar con Elisa, que nos conocemos hace como 23 años, hace tiempo. ¿Esta señora la conocéis? Nuestra primera vez juntos en una mesa, con Rafael Fraguas, que hace muchos años que sigo, y con Juan Carlos, que habíamos hablado, o sea, un lujazo de mesa. Y creo que es una oportunidad. Yo con Jaime lo sabe bien, ¿no? Yo siempre digo que uno de los problemas que tienen los archivos es que son los grandes olvidados de todo el procedimiento, de toda la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de memoria democrática. O sea, se habló mucho de la ley de amnistía, evidentemente de las exhumaciones, del censo, pero de los archivos hablamos 4. Y se han hecho cosas, hemos hecho cosas los técnicos de archivos. Y yo voy a intentar ser lo más breve posible. Me cuesta mucho, pero esta vez lo voy a intentar. Y voy a hacer una perspectiva, voy a intentar, en primer lugar, de dónde partimos. En segundo lugar, cuáles son los avances de la ley de memoria, que ya me la ha pisado Elisa en parte, dónde estamos hoy y conclusiones, hacia dónde vamos. Y lo voy a hacer como historiador, como técnico de archivo. Yo soy funcionario ahora mismo, soy jefe de servicio del Archivo Central del Ministerio de Trabajo. Y claro, veo unas cosas ahí estupendas, que yo creo que pueden servir de ejemplo. Y también como parte del equipo del grupo de archivos que se creó ad hoc en el grupo parlamentario Unidas Podemos, y que tuvimos la posibilidad de estar en la redacción de la ley. Y aprendes mucho, O sea, cuando estás redactando una ley, dices, ostras, o sea, hay que estar ahí, O sea, hay que estar ahí intentando, porque ves de todo. Bueno, vamos a empezar con el punto de partida. Yo hace poco, no soy muy a hacer la publi, pero hemos publicado un archivo, se llama Archivos y Poder, en donde cuento esto en 50 páginas muy duras, muy técnicas, y voy a intentar aliviar esa tentación que siempre tenemos los archiveros de hablar de leyes, de puntos, tal, ¿no? Voy a intentar hacerlo lo más menos posible. Pero bueno, lo que voy a contar, muy largo, aquí en Archivos y Poder, el libro. Luego, si queréis, os lo dejo ver, pues si queréis tomar la referencia. Bueno, pues ahí hablo de que la cuestión del acceso en España
a los archivos es parecido a una gincana en un laberinto de hormigón. Es muy difícil acceder al final a la prueba, al documento. Hay que pasar como no sé cuántas pruebas, como las pruebas de Obelix, ¿no? Las 12 pruebas de Obelix. Es verdad, hay muchas veces, sobre todo cuando uno quiere acceder a una documentación donde aparecen los nombres de los victimarios. Ahí es cuando se complica la cosa. Y claro, y he dicho esta introducción así un poco a lo bruto, es que estamos hablando de déficits democráticos. Cuando hablamos de la cuestión del acceso, estamos hablando de déficits democráticos que cuestionan precisamente la supuesta plena normalidad democrática en la que vivimos y en la que nos ha adelantado también parte compañero Rafael. Y claro, y uno me dice, bueno, vamos a analizar cómo está la cuestión del acceso. Uno que es marxista dice, vamos a estudiar primero los factores estructurales de cómo está la cuestión del acceso. Vamos a los presupuestos generales del Estado. ¡Qué pena! Tenemos uno de los mayores patrimonios documentales a nivel mundial. El dinero que dedica actualmente y de hace décadas de los presupuestos generales del Estado es el 0,01. Y ahí seguimos. 10 millones, 12 millones, 14 millones... Vamos, que no nos da ni para 100 metros de una vía de AVE, por haceros un ejemplo. Y claro, tenemos plantillas precarias. Bueno, el caso de los archivos centrales, aquellos tenemos todavía, y España es una economía mundial, archivos que no tienen archivero, o sea, archivos centrales de ministerios que no tienen archivero. O hay un archivero, o sea, nosotros en trabajo somos 2, en industria son 2, pero así estamos. Que mantenemos aquello abierto, pues porque se mantiene abierto en unas condiciones tremendas. Luego, venga, a ver cómo están los grandes archivos. Dices, el Archivo Histórico Nacional lleva al 100% hace 20 años. Hubo un proyecto en tiempos de Zapatero que se iba a hacer un nuevo proyecto en los antiguos almacenes de Galerías Preciados que fueron donados por deuda al Estado. 2009 está parado, no se ha retomado. El Archivo General de la Administración lleva colapsado, ahora es verdad que tiene un momento de descolapse, pero se va a colapsar también 15, 20 años y así. Y luego hay cosas fantásticas, ¿no? Habéis hablado de minería de datos, de inteligencia artificial. ¿Sabéis cómo los funcionarios accedemos o intentamos saber si las personas que aparecen en los expedientes, que a veces es una, pero a veces puede ser 25 o 50, sobre todo lo de represión suele haber ahí tropa? ¿Sabéis cómo accedemos? Pues buscando en Google, buscando en la biblioteca del ABC, porque en la mayor parte de los casos no tenemos acceso a las pasarelas del registro civil, y los registros civiles están digitalizados y se podría buscar, o no podemos acceder a la plataforma de DNI electrónico. Esto es una realidad. Tampoco es que el DNI electrónico, ese motor de búsqueda, esté pensado para estas búsquedas, pero no podemos acceder. Y por cierto, desde Unidas Podemos en su momento se propuso 2 enmiendas técnicas para incorporarlas a la Ley de Memoria Democrática y se opuso rotundamente. En fin, todavía no sé muy bien por qué. Hablando de... Y luego hay otra cosa que hay que aclarar. Cuando se habla de políticas públicas de archivos o archivísticas, que no son neutrales, ni como se pretenden apolíticas. Es muy interesante echar un vistazo dentro del gremio a qué proyecto de descripción se le da dinero, se le concede pasta. Hombre, pues si el derecho a la verdad, los derechos humanos, la víctima de los crímenes del franquismo deberían ser una prioridad, hombre, lo primero que habría que describir serían esos fondos que están relacionados, ¿no? Pues no, en general no suele ser así. Luego, ¿qué tipos de información se publican en los portales de archivos? Bueno, pues que si Galeón del siglo XV, que si la guerra, la independencia, interesantísimo. Pero bases de datos que pueden interesar para esclarecer graves delitos de derechos humanos, casi ninguno. Y cuando los publican, bastante cerrados. Y luego hay otra cosa que hay que explicar, muy claro, lo explicaba antes el compañero. Tenemos un problema acojonante de formación en el Estado, en España. El INAT, el Instituto Nacional de Administración Pública, que yo conozca, todavía en 2024 no ha dado un curso de formación de derechos humanos a los funcionarios públicos de la AGE. No hay formación en derechos humanos. Y digo yo que los técnicos que estamos encargados o que podemos estar encargados de esclarecer crímenes
de lesa humanidad, deberíamos tener una formación mínima de derechos humanos, no autoformación, no, que el Estado decía, esto es una prioridad. Pues nada, no existe. Y vamos a avanzar a lo jurídico, que siempre es lo tortuoso. Hay una reflexión, hay una realidad, un principio de realidad. En España, el principio, o sea, el derecho de acceso no es un derecho fundamental según la Constitución de España, la Constitución española. Es un derecho ordinario, es un derecho común. ¿Y qué sucede? Que en cambio, el derecho al honor, a ese que se agarran los victimarios franquistas, y la protección de datos personales sí son derechos fundamentales. Entonces, en un ejercicio de ponderación, ¿qué va a pasar? Por explicarlo sin grandes tecnicismos. Bueno, luego está, y voy a ir al detalle. En el año 85 se publicó la Ley de Patrimonio, que tenía un artículo, que era el artículo 57, que estableció una regla, que era la regla 25-50 años. 25 años se daba acceso si conocíamos... si se habían fallecido todo el mundo, o no, salvo todas las personas que aparecían, estaban fallecidas hace 25 años de la finalización del expediente. O 50 años se daba acceso, supuestamente, a ese expediente, sí, independiente, o sea, porque se suponía desde el fin del expediente, hubieran fallecido o no, sin conocerlo. Bueno, eso se aplicó de aquella manera. Pero es que en 2011 se aprobó un reglamento de archivos que en el artículo 28.2, y lo único que voy a leer en términos jurídicos, dice: cuando no fuera posible conocer la fecha o el hecho del fallecimiento y el documento o documentos solicitados posean una antigüedad superior a 50 años, el acceso, fijaros el margen de discrecionalidad que hay, que se puede dar. El acceso se concederá si, atendidas las circunstancias del caso, se entiende razonablemente excluida la posibilidad de lesión del derecho a la intimidad personal y familiar o riesgo para la seguridad del afectado, y siempre de conformidad con la normativa de protección de datos. En la práctica, que hasta que el documento no tenga 100 años y sea delicado, no se va a dar acceso. Hay muchas formas de vetar el acceso, y agarrarse a ese artículo, que además viene del reglamento de protección de datos, es lo más cómodo para denegar el acceso. Y es que ese es el gran muro del acceso ahora mismo, en mi opinión, ese uso sistemático, intencional, que se hace del reglamento o la normativa de protección de datos. Y casualidad, siempre en favor del anonimato e impunidad de los verdugos, colaboradores y otros sujetos despreciables relacionados con crímenes sistemáticos contra los derechos humanos. Eso sí, siempre se va a dar la apariencia en muchas ocasiones, y soy muy crítico con los míos, siempre he sido muy crítico, de ese ejercicio de ponderación supuestamente técnico, y eso sí, garantizando por supuesto la seguridad jurídica, generalmente la seguridad jurídica de los victimarios. Y bueno, y claro, estamos hablando de derechos internacionales, de derechos humanos, y es que el derecho a la verdad en España estamos tan mal acostumbrados a perder, a que nos digan que no se da acceso, que la clave del derecho a la verdad no solamente es conocer el nombre de la víctima de los crímenes del franquismo, sino conocer el nombre de cada uno de los victimarios, colaboradores y otros perpetradores. Y ese es el derecho a la verdad en su conjunto. Y sin eso no hay derecho a la verdad. No me vale conocer el derecho de los nuestros, o sea, el nombre y apellido de los nuestros. Necesito saber quién fue. ¿Quién fue? Los agentes de la policía, del ejército, los torturadores, todos y cada uno. Y si no, no va a haber derecho a la verdad. Y esto es así. En Holanda están con ello, que no es especialmente un país donde haya, yo qué sé, los bolcheviques hayan tomado el poder. No, en Holanda están con ello. Y se va a montar, se va a montar porque, claro, va a resultar que hay muchos nazis ahora en el gobierno. Casualidad, están en ello. Ley. Luego, tercer episodio, antes de llegar a la Ley de Memoria Democrática, y voy a ir acortando. Se llegó la Ley de Memoria Histórica en el año 2007, que no se ha hablado de aquí. Y claro, aquí yo tenía un artículo y medio que habla de archivos. El artículo 1.2 y el artículo 22. Que no decía nada hasta tal punto que nadie lo utilizó. Esta es la clave. Y claro, y luego nos decían los organismos de derechos humanos que, claro, que en España había un modelo español de impunidad, que no había medidas que garantizaran los derechos humanos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y claro, nos lo decían Naciones Unidas, el Consejo Internacional de Archivos, la UNESCO, hablando precisamente del caos, el equipo UNESCO, Amnistía Internacional. Es que la ley de 2007 fue un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Fue una vergüenza en términos de derechos humanos. Luego, y ahora llegamos, por fin, a la Ley de Memoria Democrática. Y bueno, yo qué sé,
yo creo que hay un cierto esbozo a crear unas bases en términos de derecho internacional humanitario, que nos puede permitir en un momento dado hablar de el establecimiento de las bases de un derecho a la verdad. Pero claro, uno que se sienta en la mesa a negociar, lo primero que se encuentra con el anteproyecto del borrador, que por cierto, ¿qué manía tiene el PSOE con presentar las cosas en agosto, a mediados de agosto? Claro, dices, yo me lo pongo a leer y digo, ostras. Digo, oye, que nos habían colocado el texto de la ley que está publicada en el BOE de 2007. Y decía, por ejemplo, que había que crear el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que llevaba creado 15 años. Pero eso de verdad es serio. Esta es la voluntad política que tenía la otra parte del gobierno progresista en avanzar el derecho a la verdad y la garantía de no repetición. Es para que veáis la poca importancia, lo que veníamos antes, que tienen los archivos, ¿no? Que van y copia y a ver si cuela. Pues nada, nos colocaron el texto de 2007 como anteproyecto. Hombre, por favor, que el Centro Documental de la Memoria Histórica ya está creado por decreto, por Real Decreto, hace más de 10 años. Y bueno, y vamos a lo sustancial, que adelanta en parte Elisa. Artículo 27.1. A los efectos de lo previsto en esta ley se garantiza el derecho de acceso libre, gratuito y universal a archivos públicos y privados. Esto es una victoria. Otra cosa es cómo se implante, que esto lo vamos a analizar. Pero es que luego hay un artículo que es mucho más potente, que para mí supone el gran salto adelante, la gran novedad histórica, que es el artículo 27.2, que además, y hay que ser en honor a la verdad, es gracias a la asociación AFP, que fueron ellos quienes propusieron la enmienda a la fase de enmiendas. Cualquier persona tendrá derecho a consultar íntegramente la información existente en los documentos que acrediten o puedan acreditar su condición de víctimas, pudiendo, esto es, vamos, una novedad, consultar también los datos personales de terceros que puedan aparecer en dichos documentos con independencia de la fecha de los mismos. Esto es, de verdad, un gol por toda la escuadra cuando hablamos del derecho a acceso. Pero claro, lo adelantaba también Elisa, claro, luego hay una disposición adicional octava que dice totalmente lo contrario de lo que acabo de decir, y que elimina de hecho todo esto en los cómputos de los años. En caso de duda, cualquier funcionario lo tiene que tener claro. In dubio pro administrato, siempre en favor del administrado. Y es curioso, ¿no? Porque lo más alucinante, y esto se publicó el 20 de octubre de 2022, y estamos en mayo de 2024, casi junio. No se sabe absolutamente nada del reglamento de desarrollo que tenía pendiente la norma. Y claro, y hay elementos de contradicción serios que tiene que aclarar ese reglamento. Yo no he oído nada y lo he intentado. Oye, mira, hay que hacer. Solamente conozco el caso, que a lo mejor me equivoco, el caso de una instrucción técnica por parte del Ministerio de Defensa, del Ejército de Tierra, mejor dicho, en donde se da una serie de instrucciones para cómo se aplica esta ley de memoria. Ostras, defensa otra vez, lo que más en serio se lo ha tomado. Del resto de los ministerios no se sabe absolutamente nada. Y bueno, ¿y qué sucede aquí en relación con el muro de hormigón que representa el Reglamento de Protección de Datos Personales? Frente a este y hay medio camino al derecho a la verdad. Pues la gran pregunta, que esto es una reflexión, es a resolver en cualquier ejercicio de ponderación relativo a la cuestión del acceso y a la defensa de la garantía del derecho a la verdad para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero también para los usuarios, historiadores y cualquier otro ciudadano, es la siguiente, y esta nunca se ha formulado. ¿Acaso no debería primar un interés público diferenciado y superior, como defiende, por ejemplo, la Comisión de Garantía del Derecho a Acceso a la Información Pública de Cataluña, en la resolución de cada una de las consultas de acceso relativas a esta materia? ¿No debería considerarse el derecho a la verdad como parte del conjunto de garantías institucionales, constitucionales? No estamos ante un claro caso de misión pública y de interés colectivo. Estamos hablando de derechos humanos, de gente que está desaparecida, de crímenes de lesa humanidad. Creo que ahí debería primar esa misión pública. Y bueno, luego hay otra cosa de la que no se habla nada, y claro, y como uno es parte del padre de las criaturas, claro, ahí hay un título cuarto, régimen sancionador, que gracias a Unidas Podemos se introdujeron no sé cuántos artículos en donde se tipifica como delitos muy graves, graves y leves la destrucción de documentación y otras barbaridades que se siguen haciendo en los archivos públicos y privados. Y hay un régimen sancionador que insistía en la ley de patrimonio, y eso es una novedad, porque mira, a lo mejor si lo destruyen, pero casi les salía gratis, pero si lo destruyen, más lo que pone aquí,
Y los artículos del Código Penal relativo, te buscas un problema, y un problema muy gordo. Y esto antes no sucedía. Valoraciones ya sobre la ley, y voy a ir cerrando. Principal noticia. No hemos retrocedido, pero tampoco hemos avanzado todo lo posible necesario, a pesar de la teórica correlación de fuerzas favorables. Aquí hay territorios impugnables a la ley de memoria democrática. Hay archivos bastante populares que no voy a citar porque están grabando y no quiero problemas. Pero sobre todo hay una falta de conocimiento, de convencimiento, falta de política de formación en todos y cada uno de los archivos. Hay un congreso, el primer Congreso Nacional de Archivos que organiza el Ministerio de Cultura a celebrarse en Pamplona este año, en donde tiene 4 mesas. Multilingüismo, participación ciudadana, innovación y cooperación. Ostras, menos mal que los derechos humanos son parte de la política actual. Y es verdad, ¿no? Yo que estoy en el archivo, y voy a intentar retomar parte de las 2 ponencias para el cierre. Archivo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que tiene unos fondos estupendos. Claro, tenemos la ley, claro, y nosotros nos han llegado propuestas de, solicitudes de acceso que hemos intentado utilizar de la mejor de las maneras esta norma para dar acceso. En un caso era un proyecto relacionado con la amnistía laboral, los bienes de amnistía laboral, entre ellos estaba el de Marcelino Camacho, que está aquí a mi derecha. Bueno, pues más o menos ahí. Pero, por ejemplo, con o sin ley de memoria democrática, no podemos publicar lo que el otro día encontramos, que eran cientos de listados de niños evacuados durante la Guerra Civil de un fondo que es del Fondo del Consejo Superior de Protección al Menor. No lo podemos publicar. No lo podemos publicar por protección de datos. Luego tenemos ahí un montón de expedientes digitalizados de cuando la vicepresidenta segunda del gobierno retiró 10 medallas al mérito al trabajo de ilustres fascistas. Pues tenemos los expedientes, pero como hay datos personales, todavía hay dudas técnicas de si se pueden publicar o no se pueden publicar en la red. Y luego tenemos una cosa que es fantástica, y de lo tenemos pendiente de desclasificación. Tenemos mucha documentación del Servicio de Información Laboral, que funcionaba un poco en la sombra, como un servicio secreto del Ministerio de Trabajo, que se hace en los tiempos de Girón Velasco, y ahí lo tenemos. No lo podemos dar porque tienen marcas de clasificación de secreto, pero claro, las marcas de secreto son de documentos muchas veces que son anteriores a 1968, que podría ser accesible, pero claro, ya estamos en la duda, ¿y qué va a pasar? Y tal. En fin, así estamos. Cerramos, ¿dónde estamos? Yo creo que no vamos mal, pero debería existir más debate público. No existe interés social. Y yo tengo la sensación, por favor, corregirme ahora en el debate, cada vez que la gente oye la palabra archivos y dice, hostia, los archivos son eso que aparecen en las películas norteamericanas, cuando uno la lía, le castigan y le mandan ahí como a un sótano y está castigado. O sea, el archivo como espacio de castigo. No sé, tengo esa sensación. Creo también que se sigue instrumentalizando de forma sistemática el reglamento de protección de datos personales, que esa aplicación sistemática, hay que decirlo, es contraria al derecho internacional. Y aquí no es cuestión de voluntad política ni programática. Esto debería ser, el tema del derecho a la verdad, debería ser una cuestión de Estado. En el campo de soluciones, que también hay que aportarlas, creo que debería ser obligatorio que todos los funcionarios públicos tuviéramos una serie de cursos, unas cuantas horas, en temas de derechos humanos, además enfocados a cada materia. Pero claro, los técnicos de archivo, altos cargos, fuerzas armadas y policiales, judicatura, TAC, etcétera, etcétera. Y se aplicara las horas, y también, por cierto, se aplicara lo que ya está escrito en el Código Penal en relación a la destrucción de documentación pública, exaltación de regímenes totalitarios o cuestiones similares. Que tuviéramos acceso, fijaros lo que digo, a la base de datos del DNI o el registro civil, que no fuera una subdirección general de archivos estatales. Hombre, darnos un poquito más de cancha, ya me vengo arriba, una Secretaría de Estado, o sin una dirección general, pero no puede ser que España todavía, la coordinación de los archivos, de la política de archivos, sea una subdirección general, que es una cosa brutal. Hay que desmilitarizar los archivos militares, que todavía hay militares que actúan como auténticos cancerberos, que están haciendo la vida imposible a los funcionarios civiles, están haciendo auténticas barbaridades con el consentimiento de la ministra y de toda la cúpula militar. Y esto hay que decirlo claramente, porque los compañeros y compañeras que están en los archivos militares están muy puteados y no pueden levantar la voz. Esto hay que decirlo, y esto está pasando en 2024. Y sobre todo, una idea que yo creo que no sería tan difícil, abrir
una oficina estatal de acceso a la información pública y a la documentación histórica para que atendiera a todas aquellas personas, empezando por las víctimas. Y por supuesto, creo, y cierro, y perdón, porque creo que me he alargado bastante más de lo que pensaba, creo que los archivos deben ser actores políticos para garantizar el derecho a la verdad y las garantías de no repetición, porque creo que es una de las mejores vacunas contra toda esta basura de las leyes de concordia. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por tu estimulante conferencia. Bueno, tendremos oportunidad a lo largo del debate de hacer algún comentario sobre lo que habéis dicho los tres ponentes. Queda el turno de palabra abierta para comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. Disculparme si no sigo estrictamente el orden. Jaime. Jaime. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra participación en este tipo de actos que venimos desarrollando. Son partes del proyecto de ley que necesitan de desarrollo. Y claro que nos queda una tarea ingente por desarrollar, pero claro, para saber la tarea que nos queda tenemos que saber lo que se ha hecho y lo que se ha quedado sin hacer. Y por eso yo creo siempre que los procesos de trabajo de las organizaciones sociales es entender bien qué elementos son los que nos plantean los marcos legales nuevos, que por cierto debo decir, para que no haya confusión, que son mejores que los que habían o no habían, porque no existían, y que por lo tanto se trata de un paso cualitativo. Lo que pasa que no es suficiente, y que cuando hay una ley, el problema siempre suele ser en este país el desarrollo de la ley, la aplicación de la ley, que la ley llegue hasta donde debe de llegar y que sus reglamentos, dotaciones, etcétera, puedan cumplirse. Porque ese es un aspecto también que muchas veces defrauda, y a los más interesados en que se desarrolle les crea la sensación de que no se ha hecho nada. Y eso es un error político también que quiero señalar. Estamos mejor que estábamos, pero no hemos resuelto todavía los problemas que tenemos entre manos. Y en primer lugar, el acceso del derecho a la verdad, que es fundamental y previo al de la justicia, porque si no se conoce lo sucedido, es imposible aplicar cualquier otra cosa. Y sin embargo es el derecho menos desarrollado en nuestra legislación, hasta muy recientemente, con las recomendaciones de Naciones Unidas, por cierto, porque los pueblos tienen derecho a conocer lo sucedido, pero las víctimas también, y sus familiares también. Y eso es imprescindible para abordar cualquier tipo de proceso de reclamación ante la Administración, sea documental o sea del tipo que fuere. Y ese tipo de mecanismos deberían estar desarrollándose ya en el ámbito de la ley de memoria actual, de la memoria democrática, porque sí que hay procedimientos que se han arbitrado de reclamación directo, que yo sé que lo están haciendo compañeros, que hay que darlos a conocer y hay que decir dónde se puede acudir, cómo se puede acudir, qué se tiene que hacer. Pero a nosotros como asociación de memoria, como AMESDE, nos interesa sobre todo no solamente la exigencia primera de que se desarrolle la ley, de que tenga los instrumentos necesarios para que se hagan, sino qué falta a la ley para que ese tipo de orientaciones generales que se reconocen tengan aplicación práctica. Por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo. Si estuviera aquí nuestro compañero Enrique lo diría. Yo voy no al archivo central, yo voy en mi pueblo al archivo local, al del ayuntamiento, y me encuentro que en cada uno hay un criterio distinto de utilización de lo que hay allí. Que por cierto, y fundamental, lo que hay allí, que son datos de los ciudadanos, no son de la Administración, son de los ciudadanos. Porque es que aquí se nos olvida que los titulares de esos datos son los ciudadanos y la Administración es quien administra, quien preserva, quien guarda. Pero eso es mío, no me tutele tanto.
Garantíceme que eso que está ahí, que es mío, tenga acceso cuando lo necesite. Y digo este ejemplo porque a la hora de investigar historiadores, no solamente víctimas, tienen una enorme dificultad en concretar lo que se está buscando. Oiga, aquí estos señores, censo municipal, estaban aquí, ¿dónde están ahora? ¿Qué restos hay? ¿Hasta dónde llegan? Interpretaciones de algunos jueces y no jueces. No, es que eso no se puede acceder porque no se sabe, no está resuelto. Bueno, si tengo que resolver, yo tengo que acceder a la documentación que me indica exactamente de qué estamos hablando. Si no, es impensable. Entonces yo creo que el tema de archivos es verdad que no suele ser una prioridad en general, social, pero tiene una importancia enorme en el tema de las víctimas y en el tema del acceso a la verdad. Yo creo que merecería la pena, y os invito a que lo trabajáramos después del verano, en un encuentro de verdad serio para homologar la legislación española con el resto de los países de nuestro entorno. Porque es impensable que en Estados Unidos, a partir de los 50 años, se tiene acceso a los secretos de la CIA, a los archivos, y resulta que aquí ni a los 80, ni a los 100, ni a los 1000, y se pueden quemar y no te enteras, se pueden desaparecer, se pueden instrumentar, etcétera, etcétera. Yo creo que este tema es más importante de lo que normalmente le damos como relevancia en los debates públicos. Y yo creo que merecería la pena, de verdad, y os emplazo a trabajarlo con quien quiera, a ir a un encuentro más serio, exclusivamente para el tema de archivos, y poner en orden una vez por todas lo que significa el derecho a la información, que es el paso primero para ejercer el derecho a la verdad y la justicia. Por lo tanto, yo, conclusión de vuestra intervención es: ya sabemos que faltan muchas cosas, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer un acto que nos permita de verdad concretar qué podemos, cómo debemos obligar a ejercer el derecho de petición a la administración actual, porque puede ser que nos llevemos una sorpresa si lo armamos bien, y por lo tanto os pido que lo trabajemos en el próximo periodo, después del verano. Gracias, Miguel Ángel. Sí. Yo pedí la información de mi abuelo en el cuartel que hay en Reina Cristina, y me dieron la información de todo el pueblo. Después de pedir la información del cementerio del Escorial de arriba, donde está el cementerio de Monte Avantos, hay 80 y tantos muertos allí, y en el paseo de Reina Cristina conseguí la información también de todos. Después, por el libro de Raúl Fortasender, que él estuvo allí haciendo los primeros servicios militares en el 36, a través de eso yo me he enterado de muchos datos, pero me he dado cuenta que me falta mucha información. ¿Dónde puedo conseguir esa información si tengo que ir a Simancas? Hombre, por fechas Simancas, en principio creo que no, porque es básicamente antiguo régimen, así que Simancas no. Simancas, hasta 1800. Una de las cosas que se pensaba, o sea, uno de los... ¿Por qué es tan importante este censo de fondos documentales que establece la ley? Porque al final pasa mucho esto, ¿a dónde voy? Y los propios archiveros muchas veces dices, a mí me viene alguien y yo soluciono mi papeleta, pero tampoco tengo tan claro... Porque nosotros muchas veces, si tú no me das la información concreta que quieres, yo tampoco te la puedo buscar. Y entonces al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Si tú no tienes la información, porque claro, la solicitud me tienes que pedir algo concreto. No lo que hay sobre mi pueblo, pues que yo no tengo capacidad, eso es una investigación entera. Hombre, si tienes todo el tiempo del mundo y vas allí y abres cajas y cajas y cajas, pues a lo mejor, pero que decir que es cero operativo. Pero también para los trabajadores es muy difícil, y entonces justamente ese censo iba un poco por ahí. ¿Por qué no tenemos un listado de todo lo que hay, dónde hay que ir a ver las cosas? Y si ya de verdad empezamos a digitalizar en condiciones y lo ponemos en acceso libre y de verdad la gente desde su casa puede empezar a ver cosas, pues estas fichas que os he dicho, claro, es que esto es como una gota en el océano. O sea, está muy bien para presentarlo porque es verdad que es muy, pues por lo menos tanta inteligencia artificial que sirva para algo, pero claro, son eso, las fichas de propuesta de libertad condicional, las que se conservaron de un momento, y este índice de población reclusa, ya está, son esas dos cositas, no lo tienes todo. Pero claro, es muy difícil, y por eso decía también Sergio que hubiera una atención de verdad, que fueras a una oficina y te explicara un poco. No, es que está pensada, aquí debería haber una oficina. Eso es, pero ahora tienen que desarrollar todo esto. O sea, que hay millones de ideas buenísimas, pero ahora ponemos dinero y empezamos con cabeza a desarrollarlo y facilitamos la vida.
A ver, nosotros estamos obligados, si lo conocemos, si viene un ciudadano y nos pide una información y nosotros no la tenemos, te tenemos que derivar a quien creemos que la tiene. Pero claro, no siempre tenemos ese conocimiento, entonces todo depende de qué persona te toque, cómo de voluntariosa sea o qué conocimiento tenga. Entonces al final todo esto es un poco casi que factor de suerte. Llegas al pueblo por ahí perdido y resulta que, yo qué sé, el del cementerio municipal es encantador, o el archivero de ese pueblo está encantado de que por fin venga alguien y aquellos fondos que tiene, porque esto también pasa, pero te puede pasar todo lo contrario. No me molestes, ¿o tú para qué quieres esto? Pues te da igual para lo que yo lo quiera. La ley de transparencia también aprobaba eso, es que yo no tengo que justificarte y explicarte a ti mi vida. Estos son documentos públicos de todos. Y son los datos de los ciudadanos, pues yo los quiero ver para lo que yo quiera, y a ti qué más te da. Entonces todo eso va cambiando, pero claro, no, la concienciación de todo pues no es tan fácil. Y luego estamos todos muy desperdigados, cero coordinados, porque ya sabéis, entre autonomía, ayuntamientos, no sé qué. Y luego lo que ha dicho también Sergio, también daña mucho que archivos, la competencia de archivos la tiene una subdirección general en el Ministerio de Cultura. Es que ya no es que sea una subdirección general, es que está en el Ministerio de Cultura. Y encima son 4 y con los fondos históricos gigantescos, entonces no tienen mucha capacidad con gestionar lo suyo, sin bancas del histórico, es que no llegan a más. Entonces todo hace que realmente sea dificilísimo. Entonces si uno tiene tiempo y ganas y tiene suerte y da con la persona adecuada, pero aquí hay opciones de que esto se impulse de una manera muy diferente. De hecho aquí esta norma evitó una tentación en las negociaciones antes de llegar al Congreso de los Diputados, que era llevarlo todo a Salamanca. Bueno, esa ha sido otra. Entonces le tengo que explicar al secretario de Estado, dicen que no, que esa no era una solución, ni para acceso a las víctimas ni de los historiadores. Que la clave es tener buenos instrumentos de descripción, es decir, que cualquier ciudadano se pueda meter en el archivo del Centro Cultural de Memoria Histórica, en el Archivo Histórico Nacional, en cualquier... O sea, que, y sobre todo que hubiera un punto único, un único punto, que va a ser... está en, ¿cómo es? En la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ahora depende de Función Pública. No, Función Pública no. De Política Territorial. Ellos tienen un punto que lo están desarrollando, que está sin desarrollar. Y la clave es que son de allá un único punto en donde todos los archivos vayamos nutriendo. Todos los archivos vayamos nutriendo. No que vayamos publicando todo y vayamos digitalizando. No, no. Que todo lo que tengamos más o menos información lo vayamos subiendo allí, y que desde un único punto cualquier persona con o sin conocimientos informáticos, porque eso también nos obliga la ley de transparencia, o sea, pueda acceder, y que haya un teléfono, y que haya un correo, y que haya una oficina física que una persona pueda ir, la pueda atender. No es tan difícil. España, se gasta mucha pasta en muchas cosas y esto sale muy, muy barato. Y con especialistas, que haya archiveros, que haya historiadores, que haya psicólogos, que haya abogados del Estado, que haya TIC, que haya STAC, que le expliquen a la gente las cosas. Y esta es la clave y el camino que esto debería conducir. Y esto está aquí, sustentado. Otra cosa es la realidad. Bien, vamos a ir avanzando. Tienes la palabra. Hola. Sí, sí, la tienes. Gracias, muy interesante. Yo quería preguntaros, en esa especie de falsedad que vivimos, terminológica, filosófica y paranormal, que es la diferencia entre lo público y lo privado, que es la aguaviesa, porque el hecho de que la Iglesia sea una institución privada, Dios sí lo vea, cuando ha dominado las decisiones de este país durante el tiempo, o que la Fundación March, que es una institución privada cuando financió el franquismo, que matando a mucha gente, que sea una cosa privada, pues también, que venga Dios y lo vea. Entonces, quería preguntaros si podéis hacer algún comentario o decirme alguna cosa sobre el acceso, cómo está el tema del acceso a los archivos que se llaman de una forma aviesa, repito, privados, para negarnos el acceso, como lo de la Iglesia, como la March, como lo que es incluso Pancerral o la Fundación Franco, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso está? ¿Qué quiere decir esa barrera que nos ponen? Porque ¿qué quiere decir eso de que son privados cuando las consecuencias de su privacidad simplemente lo que protegen son un montón de muertos, un montón de responsabilidades políticas de gente
liberalismo, llámale de la derecha, llámale como quieras llamarle. Entonces realmente lo que se protege es eso, para no, por el medio de las responsabilidades. ¿Cómo está ese tema de cara? Porque a mí me es muy fácil ir al AGA, a mí me es muy fácil ir al de defensa, me es muy fácil ir al de Salamanca. En realidad, pues es con todas las dificultades que comentáis, que yo las vivo porque soy usuario de los archivos, pero sí, al final, pues bueno, de una forma o de otra vas accediendo, vas consiguiendo, es un camino arduo y lento y además pues denso, pero bueno, sin embargo los otros, básicamente la puerta está cerrada antes de hacer casi la solicitud, ¿no? ¿Podríais hacer algún comentario sobre Si me dejáis brevemente una cosa. Bueno, el artículo 27 de la ley de la que estábamos hablando, se dice exactamente que es garantía libre de acceso gratuito y universal a los archivos públicos y privados. El problema es con quién tropiezas. Es decir, si vas y das con un ciezo tremendo, pues estás perdido. Tienes que perder años enteros en eso. Yo, la pregunta sustancial aquí, la respuesta sustancial es: ¿para qué sirve un archivo si no hay acceso? ¿Para qué sirve? para la contra, sí. Claro. Entonces, hay archivos privados en nuestro país de una importancia extraordinaria. Por ejemplo, el archivo de los Medina Sidonia. Medina Sidonia, la familia esta noble andaluza y tal, protagonizaron el primer intento de secesión importante en este país. En el siglo XVI se aliaron con poncios locales del Algarve, en la zona sur de Portugal, y quisieron separar Andalucía de, por ejemplo, ¿no? Luego la duquesa roja, como sabéis, una duquesa caracterizada y tal. Yo creo también, o sea, hay una reflexión muy genérica, y es que hay un Estado en sí y un Estado para sí. Es decir, la información archivística, los registros, todo eso, forma parte del patrimonio estatal, que es un patrimonio ciudadano. No lo olvidemos, lo habéis dicho hace poco. O sea, la información es un bien público, y el derecho a la información, que es consustancial a la libertad de expresión, es un derecho que el Estado democrático debe defender. Bueno, hay un Estado en sí, es el Estado que dice: no, yo defiendo los intereses privados y públicos y tal, y soy la garantía de la cohesión social, de que todo funcione. Vale. Pero hay un Estado para sí, que es el que se reserva esa información secreta. Mi compañera antes decía que no tenía mucha importancia la información de los secretos oficiales, etc. Bueno, yo preguntaría a mi querida compañera: ¿qué sabemos de la matanza de Atocha? ¿Qué sabemos del 23F? ¿Qué sabemos del Sáhara? ¿Qué sabemos de la guerra sucia de Gal? ¿Qué sabemos de la negociación de la OTAN, etcétera? ¿Qué sabemos de Gibraltar, de Guinea Ecuatorial, del proceso de descolonización, de la muerte del general Mola en accidente aéreo en Alocero, en un accidente muy curioso? Fijaros, le dice a su chofer: oye, voy a ir a tal sitio, me esperas allí, tú vete en coche que yo voy en avión. Bueno, se mata Mola en el accidente de avión y muere el chofer en el accidente de Mola, es decir, el director del golpe no sabemos qué ha pasado, no sabemos qué pasa con Sanjurjo, por no saber, no sabemos prácticamente nada, y tienen nuestros historiadores que irse fuera de España a los archivos norteamericanos, británicos, franceses, etcétera, tal. Es decir, ¿es posible seguir manteniendo a nuestro país en el secreto y tal? No, es decir, la información es un bien público. Yo, como periodista, os digo, los periodistas nos dedicamos a escuchar a la sociedad, extraer la información, organizarla y devolverla. Pero hay elementos que se apropian de lo que es un bien público, que lo expropian. Y el Estado tiene la intención y tiene la propensión a quedarse con determinada información. Eso es inadmisible. No tiene sentido, como decía, los archivos si no tienen un acceso posible. Es almacenar papelotes y que se mueran ahí, que se muera nuestra historia, etc. Y sobre todo desproveer a la gente de la capacidad de culturizarse. Es decir, la información política, la información secreta, cuando se desvela, produce un efecto muy benéfico, que es que la gente se entera de lo que pasó, y entonces a lo mejor ya suprime un argumento de confrontación y suprime un grado de polarización como el que estamos viviendo. Yo no creo que todos los
que todos los derechistas de este país sean criminales, ni mucho menos. Es decir, estoy convencido que hay derechistas que son demócratas, ¿verdad? Vale, pero evidentemente lo que está claro es que esa necesidad de que haya acceso a la información es un bien democrático, es un derecho democrático. Y yo creo que esto es lo que se podría reivindicar. Yo tengo una observación. Vamos a... Tienes la palabra. Soy un provecto miembro de esta sociedad, de este entrañable CAM, y el otro día en una de nuestras reuniones nos convencimos de la necesidad. Voy a hacer una pregunta, pero antes de nada me siento obligado a hacer una referencia a lo que hablamos. Somos fundamentalmente, esencialmente, provectos socios. Necesitamos aumentar de forma sustancial el número de socios. La asistencia, el acceso a las actividades, por supuesto, es libre y gratuito, pero esta asociación no es una ONG. Carecemos absolutamente de cualquier tipo de subvención, lo cual, evidentemente, condiciona, favoreciendo o obstaculizando nuestro proceder durante más de 60 años. O sea, invitar cordialmente a muchos de los que estáis aquí a que os animéis a cumplimentar el boletín de asociación. Dicho está. Por supuesto, también como socio que disfruta mucho por la oportunidad que gente como vosotros nos ofrecéis, daros más que las gracias por la contundencia, la calidad, la rotundidad, bueno, ya repito, contundencia, rotundidad de lo que hemos escuchado. De hecho, viendo las caras, las jetas, perdonadme, de los asistentes, creo que lo dije. Entonces, desde la ignorancia, me voy a permitir hacer una pregunta quizás improcedente. Por supuesto, aquí se ha puesto mucho énfasis en los crímenes de lesa humanidad, en las víctimas y, por supuesto, en esos ignorados y protegidos victimarios. Pero me gustaría que, a lo mejor repito desde la ignorancia, ¿qué pasa con los archivos de protocolos notoriales? ¿Qué pasa con los registros de la propiedad? Porque es evidente que además de la represión criminal, ¿no?, que se manifestó la prisión o en muerte, pues aquí hubo unos trasvases de propiedad enormes, sobre todo en la España profunda, o en la zona donde no hubo la guerra desde el año 36. Todos, casi siempre por vía, por transmisión oral, conocemos esos trasvases de propiedad de los pueblos y que están, lo mismo que las inmatriculaciones, pues están completamente legalizados. Y eso, evidentemente, donde está en los registros de la propiedad y los archivos de protocolos notariales. Ya sabemos esos cuerpos en manos de quién están, ¿no? Pero bueno, perdonadme. Más nota y luego contestáis. Vale, Toma nota y contestáis al final. Registro. Hola, bueno, muchas gracias por No, yo, si son todos estos de tesis. Estoy un poquito afónica. Vamos a ver, yo os voy a hablar de una cosa que no sé si tiene sentido con lo de los archivos. Se supone que la ley anula las sentencias de los supuestos tribunales ilegales, etcétera, pero no era la anulación que siempre hemos esperado desde la parte de las víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede quedar, cómo se piensa si en unos archivos pueden... yo estoy esperando que me manden la sentencia de mi padre, que está perdida en un tribunal militar en el de Sevilla. Entonces, yo voy a tener esa sentencia, pero si en un futuro hay gente que está estudiando, que pasó, no sé qué, mi padre seguirá siendo fue contrario, vamos, que favoreció que era un rebelde, incitación a la rebelión, por eso fue condenado. Entonces no hay forma de que los archiveros estéis planteando cómo se puede hacer eso para que quede en constancia de que eso son sentencias ilegítimas y en un futuro quien consulte esos archivos sepa, porque a lo mejor ya ni se acuerda, o llega alguien y deroga la ley, y no sé si eso puede quedar de alguna manera. A ver qué me decís. Después. Sí, yo quería comentar muy brevemente. Perdonad, ¿quién quiere hacer alguna intervención más? Vale, gracias. En el año 2007, dentro de unas jornadas de Rompamos el Silencio, que duraban una semana, uno de cada día se dedicaba a una historia, a la banca, a la educación, y uno de los días lo dedicamos al tema de la apostasía. Entonces nos fuimos en manifestación
hasta la Almudena, y exigiendo hablar con el responsable correspondiente para intentar que nos dijera cómo había y dónde podíamos acceder a los nombres de la gente que queríamos apostatar. Me tocó la desagradable tarea de subir a hablar con el vicario, que nos decidió, porque no nos marchábamos de la Almudena ni de coña, y entonces el señor vicario, entre paréntesis, una pinta de pederasta impresionante, le pregunté, mire, veníamos por la intención de que queremos apostatar, y que además para apostatar necesitamos saber dónde está el archivo, dónde está cada fulanito apuntado, para llegar a decir, oiga, mire usted, que me borre, que yo no quiero ser católico. Me dijo, hoy nosotros no tenemos ningún archivo. Ah, no, ¿y ustedes no tienen ningún archivo? No, ustedes, cada uno de ustedes, tienen que irse a la parroquia de su pueblo donde hayan ustedes bautizado para que les den la información y luego ustedes pues presentan una alegación. Yo primero, no sabemos en qué parroquia nos han bautizado a muchísimos de nosotros, pero en el caso que lo sepamos no nos sirve nada. Y le contesté, oiga, usted me dice con toda la desfachatez del mundo que no tiene constancia del número de personas, del número de católicos que hay en este país, cuando piden que somos más de 40 millones bautizados católicos, apostólicos y romanos para cobrar la subvención del Estado. Se cayó y le dije, es usted un sinvergüenza y un sinvergüenza y un canal, y queremos apostatar, y vamos a apostatar aunque tengamos que quemar la Almudena. Y nos fuimos. No hemos quemado la Almudena, pero desde luego no hemos tenido acceso a esos archivos de la Iglesia para poder apostatar. Luego queréis... La pregunta es, ¿cómo se accede a esos archivos de la Santa Madre Iglesia cuando, lo habéis comentado hace un momentito, que todos los ciudadanos de este país tenemos derecho a los archivos, a acceder a los archivos tanto públicos como privados? En la Iglesia, en un archivo privado, tendríamos que acceder allí. Oiga, usted, que me borre, que no soy cristiano. Sí, yo una pregunta muy técnica. Por ejemplo, los informes que manda... Estoy hablando de los años 80, no estoy hablando de los años 40 ni 50. Los informes, incluso algunos vinculantes, que se mandaban desde un ministerio al Consejo de Ministros, ¿quién tiene la obligación de archivarlos? ¿El ministerio o presidencia? Un poquitín y ya contestamos. Tienes la palabra, compañero. Lo mío es un poco diferente. ¿Me oís? Sí. A ver, yo llevo muchísimos años intentando comprender por qué a 5 tíos abuelos los mataron en Extremadura y nadie sabe nada, ni dónde están, ni nada. Entonces, a mí me gustaría saber qué posibilidades habría de conocer, más o menos, no sé las fechas, porque en ese momento pues la gente no tenía cuenta, pero sí algunos de ellos fueron a buscarlos a casa, los llevaron en camiones y los mataron, ¿no? Y a uno de mis tíos, de los 5, volvía de luchar cuando acabó la guerra, venía de Madrid además y volvía a Extremadura, lo mataron al llegar a su pueblo y no se sabe. Saben que salieron unos falangistas o gente de allí, de derecha, que los mataron, pero ¿cómo se puede investigar? ¿Dónde están? O sea, sí que se conoce a uno de ellos, pero claro, eran 5 de mis 2 partes, de padre y de madre. Entonces, no sé, ¿hay alguna forma o puedo consultar o acceder a algunos datos? Tratar de utilizar 5 minutos cada uno. Sí, bueno, menos.
Sí, muy brevemente. Yo no pude responder a todas porque hay algunas que no sé responder. Sería más bien unas preguntas técnicas de mis compañeros, pero algunas sí puedo decir. Bueno, con relación a la pregunta de los archivos notariales y los registros de propiedad, me parece una pregunta extraordinariamente importante. Debo deciros que existió un archivo catastral en Alcalá de Henares que inmediatamente después de terminar la Guerra Civil, es decir, un registro de todas las propiedades de la zona. Curiosamente, en la zona de Alcalá de Henares había muchas huertas y muchas tierras que pertenecían a republicanos, gente conservadora, pero republicanos, y que ese archivo que ardió, un archivo más controlado por los militares, ardió absolutamente y se perdió todo tipo de registro, entre otras las propiedades que tenía Manuel Azaña, que era de la zona, como dato curioso. O sea que eso puede servir. Segundo, con relación al tema de la apostasía. Bueno, la Iglesia en España ha oficiado de registro civil, matrimonial, de bautismo, durante siglos. O sea que es falaz la respuesta esa que os dieron de que no hay un archivo de tal. En todo caso, tiene la obligación de facilitarlo. Entonces, yo recuerdo aquello de el que no pasa por la calle de la Pasa no se casa. Es decir, el archivo matrimonial más importante, el Tribunal de la Rota, por ejemplo, funcionaba ahí. Luego, la pregunta que dices de los ministros, si esto va al ministerio o va a la presidencia. Yo os decía que en la Ley de Secretos Oficiales del 68 se preveía que había como una especie de reservorio de las informaciones que cada ministerio consideraba secretas, clasificadas, etc. Y eso estaba en manos del Ejército. Cuando se transforma la Ley de Secretos Oficiales brevemente, en algunas modificaciones, en el 2002, eso desaparece. Y entonces ya, en cierto modo, ese archivo, esos textos y tal, pasan ya a depender de algunos determinados aspectos de la administración. O sea, no es exactamente la administración militar, ya se pierde. Lo mismo que la Constitución desmilitariza, por así decirlo, a la policía, porque durante el franquismo todos los cargos oficiales, por ejemplo, de la policía eran militares. Bueno, pues se produce algo similar en esto. Y luego, por último ya, sentencias ilegítimas, nada más. Bueno, sí, una pequeña cosa que conviene saber. Nos hemos ceñido mucho los secretos de tipo político, secretos de tipo militar, pero también hay secretos vinculados, por ejemplo, a una pandemia de poliomielitis que hubo en nuestro país. Toda la información sobre eso es secreta. Y entonces, en la ley, en el proyecto de ley, se habla en cierto modo, de hacer transparente esa información, que la gente sepa, y además es gente susceptible de ser reparada por la administración en función de lo que se sufrió en aquel tipo de tal. Es decir, el secreto no solo se refiere a casos de tipo político, sino a casos de tipo civil como este, pero estaba igualmente sellado por el efecto que podía tener. Incluso el desbordamiento aquel tremendo en Ribadelago, que reventó una presa y mató a muchísima gente, o las inundaciones de Valencia, es decir, todo era secreto de Estado, todo. O las inundaciones del Girardillo en Sevilla, en Tabardillo. Eso es lo que yo quería más o menos comentar. Muy bien, Sergio, tus 5 minutos. Voy a intentar que sean menos. Bueno, lo primero, la primera cuestión, no aparece una sola vez la palabra Iglesia Católica en esta norma. Segunda cuestión, en referencia a qué pasa con las sentencias, ¿no? ¿Qué va a suceder con las sentencias? Si se va a hacer algún tipo de anotación. Hubo una propuesta en la que yo colaboré, me llamaron los compañeros de Foro por la Memoria, que cómo podíamos desde los archivos que quedara constancia de anotación marginal. Esta sentencia se declara de oficio, de plena nulidad, tal y como dice el artículo 5, declaración de ilegalidad y legitimidad de órganos y nulidad de sus resoluciones. Y el problema no era tanto poner ese oficio, bueno, sí, el problema es eso, que no tenemos gente para ir a millones de sentencias, con los poquitos archiveros que tenemos, saldrían a 10.000, 15.000 sentencias cada uno ahí marcando, ¿no? Pero a ver qué de forma automática lo hacemos. Más allá de esa cuestión técnica es cuál era el órgano que lo tenía que hacer. Entonces ahí consultamos a Carlos Jiménez Villarejo, consultamos a un jurídico del Defensor del Pueblo y al final se trasladó esa solicitud a la fiscal de Sala de Derechos Humanos. Ella es a la que le hemos solicitado amparo para que conste en cada
en cada sentencia que tengamos controlada ese oficio de esa sentencia es ilegal en base al artículo 5. Eso está en trámite. El régimen de acceso especial, hablando de acceso especial, son los registros mercantiles, los registros de propiedad y los archivos históricos, ¿cómo es? Notarial, de protocolos. 100 años. Casualidad, 100 años. Y bueno, y en cuanto al tema de los consejos de ministros, yo en mi archivo, perdón, en el archivo donde yo trabajo, el Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Economía Social, todos los expedientes del Consejo de Ministros, quitando los últimos 5 o 10 años, desde el año 60, vamos, 50 y mucho para adelante, que los que tenemos controlados, son de acceso libre, no están marcados como secreto. Y básicamente son observaciones de cada ministerio a proyectos de ley, reales decretos, que tenían las competencias y las funciones. En general es documentación muy aburrida, o sea, no vais, vamos, está a vuestra plena disposición, pero bueno, no es una documentación especialmente interesante. Y eso es lo que tenía que decir. Sí. Las preguntas estas. Sí, ya está, no. Sí, justo a mí me ha tocado la más fácil. La más chunga, te la hemos dejado. Es que realmente, sí, claro, lo que estaba institucionalizado, pues ellos lo reflejaban. Si lo que hacen es asesinar a alguien por la calle así, ¿cómo buscas esa información? Claro, ahí, si les juzgaron, fueron a la cárcel, aunque se inventaran todos los delitos, porque claro, es esta historia, tú lees unas cosas allí que yo qué sé, y el que sabe y tiene contexto, pues como la causa general, bueno, ya una cosa con otra, cuando se publicó la causa general en Pares, hace ya, yo qué sé, más de 10 años, y 15, claro, evidentemente para la gente de fuera eso es un documento oficial. Si en el documento oficial dice que tu tío, tu abuelo, lo que se hizo no sé qué, es que es un documento oficial. Y dices, bueno, ya claro, pero ¿quién estaba juzgando a quién? O se estaban justificando. Entonces, no tienen, claro, ¿qué validez tiene eso, incluso histórica, quiero decir? Pues efectivamente no lo sabes, pero claro, cuando es fuera del sistema, aunque fuera un sistema totalmente mentiroso, como lo quieras llamar, por decirlo de alguna manera, aunque sea falso lo que oficialmente pone, cuando estás fuera, claro, si no hay cárcel, porque en las cárceles también igual esa persona desapareció y lo último que viene en el expediente penitenciario es, se fue con dos de falange y un guardia civil y nunca más se le volvió a ver, pero aún tienes ese dato por lo menos. Y ahora, como es verdad que esta ley sí que pone que los terceros y los que hacían el ejercicio de sus funciones y demás, ya no tenemos que tachar a ese falangista con el que se fue tu abuelo. Entonces, pero claro, es que si ni siquiera, si ni cárcel, ni juzgado, ¿cómo buscas eso? Desde el punto de vista de los archivos te estoy diciendo. Si tampoco, claro, fueron enterrados en un cementerio, porque ahí también en algunos sitios se ha tirado de ahí. Hay veces que la administración, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, bueno, tiene y no tiene. En Argentina se ha sacado mucha información de documentación administrativa gris, que en teoría no tenían mucha gracia, digámoslo así. Por ejemplo, ¿por qué estos policías siempre recargaban gasolina en esta gasolinera? ¿Qué eje? Todas las semanas pasaban por aquí. ¿Por qué? Porque había un centro de detención clandestina. ¿O porque de repente hay muchos militares a los que tratan de una enfermedad súper concreta que, qué casualidad, suele estar generado por volar a alto nivel con las puertas abiertas, los vuelos de la ambulancia? O sea, a veces es verdad que de una manera extraña logras llegar a información, pero claro, algo tan fuera de todo, sinceramente no sé qué decirte. ¿Cómo podrías? Desde el punto de vista de los archivos, a lo mejor hay otras opciones por otro lado que se os ocurren a otros. Jaime, es para decir que las asociaciones AMECECA de Cáceres y digo de Badajoz exactamente igual, tienen archivos y las exhumaciones, que es un delito imprescriptible, que eso es fundamental, son las que están haciendo, junto con la administración, en unas ocasiones con mayores recursos y menores, pero tened en cuenta que hay fosas que tienen 4.000 restos humanos que hay que identificar. Es verdad que hay desaparecidos, que ese es el delito, pero seguro que ellos tienen una orientación de la zona, o bien local, o bien en Extremadura. Yo te recomiendo que hables con los de AMECECA. Es decir, la suerte que tenemos en este país es que lo que no ha hecho la administración, afortunadamente hay gente que se ha empeñado en que esto se siga haciendo. Y eso hay que decirlo también, lo mismo que decir una cosa, bien. Hay que decirlo. AMECECA, únicamente un breve comentario.
El artículo 4 de la ley dice expresamente que se reconoce y declara el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones. Es decir, la nulidad de esas sentencias es lege. No hay que... Podremos tener dificultades para acreditarlo, que me lo apunten o que no me lo apunten, pero que son ilegales, que son nulas, radicalmente nulas, no hay ninguna duda porque lo establece la ley. Otra cosa, concretamente, el otro día en Alicante, que estuvimos en el acto de... un acto que fue el presidente, y iba repartiendo certificaciones, pero son certificaciones que dice, oiga, esto que ya dice la ley, se lo apunta a usted personalmente. De todas maneras, me gustaría, a medida que van pasando este ciclo de conferencias, nos damos cuenta de que la Ley de Memoria Democrática es un instrumento por andar, es una herramienta que requiere desarrollo, pero es una buena herramienta, y esto sí me gusta dejar constancia de ello. Pasado el tiempo, me parece buena herramienta hasta la ley de 2007. No, ya. He estudiado la ley de 2007 por adelante y por atrás. O sea, quiero decir que, pero hasta aquella ley, es que claro, ¿cuál era el momento anterior? Si es que aquí no hemos hablado de memoria histórica nunca. ¿Y qué hace la ley de 2007? Empieza a hablar de muertos, empieza a hablar de memoria. La ley de 2022, a mi juicio, es una ley perfectible sin duda, pero una herramienta de enorme utilidad. Se lo decíamos a la fiscal de Derechos Humanos con la que compartimos mesa aquí. ¿Qué pasa? Nuestro compañero Carles Vallejo en Barcelona, que denuncia a la fiscalía que ha sido torturado en Vía Layetana, y sale una señora jueza diciendo no, eso está prescrito por la ley de amnistía. Es decir, la jueza hace caso omiso del artículo, no sé si es el 2 o el 3 de la ley, que dice que esos delitos son imprescriptibles. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Que tenemos una herramienta, pero que el camino está por andar y que hay que continuar empujando. Hay que continuar siguiendo adelante, porque con toda seguridad vamos a lograr avances. Muchas gracias, queridos compañeros de mesa, a los ponentes, excelentes vuestras exposiciones, aleccionadoras, nos han iluminado sobre muchas cosas, y muchas gracias por vuestra presencia y vuestra atención.